Hoy estamos muy emocionadas, ya que hace unas semanas tuvimos la gran suerte de poder entrevistar a Nazaret Castellanos, nuestra neurocientífica de cabecera, una mujer a quien admiramos profundamente por su gran conocimiento, inteligencia y aporte a la sociedad. Traemos a Nazaret a este espacio porque somos unas enamoradas de la conexión cuerpo-mente y creemos profundamente que escuchar nuestra biología es una de las claves para ayudarnos a definir, mejorar y optimizar nuestras áreas profesionales y aún más nuestros proyectos y negocios. Conocer cómo funciona nuestro organismo es conocernos mejor a nosotras mismas. Nazaret Castellanos es doctora en neurociencia e investigadora, actualmente directora de investigación y desarrollo de Niracala Lab. El eje central de su trabajo se basa en el estudio de la interacción entre el cerebro y el cuerpo, entendiendo corazón, intestino o pulmones. Y hoy la tenemos aquí con nosotras deseando conocer de su mano cómo nos puede ayudar a todas las amancias ese diálogo entre el cuerpo y el cerebro. Bienvenida Nazaret, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotras, de verdad. Me hace mucha ilusión. Es un proyecto muy bonito. Ya te dije que me gustó un montón y me encanta la alegría que se emana de allí, que eso es tan importante, ¿verdad? Especialmente Y ahora todavía más. Bueno, mira, hoy estamos aquí Marta León y yo, Miriam, representando a las amancias. Vamos a hacer aquí un trío, te vamos a ir preguntando, pero bueno, tenemos preparado una serie de preguntas, pero feel free totalmente, vamos sobre la marcha, ¿de acuerdo? Lo que sí que una de las cosas que más nos atrayó de hacer esta entrevista es precisamente esa forma tan cercana, tan de llevarlo a la tierra que tienes de la neurociencia. Nos parece súper interesante y creemos que además es una forma de llevarlo a la vida, es decir, realmente de hacerlo tangible y de poder integrar. Y dentro del contexto de ya no solamente de que en las amancias seamos mujeres emprendedoras o mujeres empresas, sino en general, creemos que es una temática muy interesante. Entonces, por empezar a preguntar, algo muy interesante de tu investigación es precisamente como esa reunión de Oriente y Occidente y de traer también todo lo que es como vivimos dentro de todavía esta sociedad tan cerebrocentrista, como dices tú, ¿cómo crees que la ciencia puede ayudarnos a reunirnos de nuevo con nuestro cuerpo? Pues mira, yo creo que eso para mí surgió de una necesidad propia. Es que cuando yo llevaba como 15 años estudiando, investigando en los laboratorios, que era el cerebro, pues me di cuenta que recurría mucho a otras tradiciones para intentar ver cómo soy yo, cómo puedo mejorarme, cómo es mi mente, qué me pasa, cómo me conozco, ¿no? Entonces dije, oye, yo me dedico aquí a estudiar el cerebro, me paso muchas horas en un laboratorio, he estudiado muchos años y luego me tengo que ir a otro sitio a alimentarme, ¿no? Y entonces ahí me surgió una crisis, ¿no? A nivel científico, ¿no? Decir, bueno, me explica muy bien la anatomía, conocemos muy bien la electricidad del cuerpo, pero sin embargo no hacemos ese paso que es llevar las cosas a la vida, ¿no? A la vida de cada uno, volver a lo íntimo, volver a las reflexiones, a la filosofía. Entonces ahí es cuando me empecé a replantear toda la neurociencia desde el punto de vista de qué puedo aprender yo. Y entonces ahí es donde yo ya empecé pues a ver todo con ese doble ojo, ¿no? Entonces a intentar decir estos dos mundos que para mí coexisten pero que están separados, pero ¿por qué no pueden estar unidos, no? Porque ¿para qué sirve estudiar tanto? Pensaba yo, si luego yo no sé qué hacer con esta mente, ¿no? Y entonces pues a partir de ahí yo iba reflexionando sobre ello, iba hablando, porque yo hablo mucho y tal y cual, y entonces ahí es donde surgió pues todo lo de la divulgación científica, que era pues que también veía que muchas veces aquellas fuentes que nos hablaban sobre la mente, pues muchas veces faltaba un poco de fundamento en algunas cosas, muchas se contradecían, había cosas que también me resonaban a veces un tanto pues frágiles, ¿no?
Entonces, pues fue ese intento de unir pues, el estudio del cerebro con el estudio de la mente, ¿no? Desde todas las tradiciones, no solo lo que es puramente científico o occidental, como tú dices, ¿no? Entonces surgió para mí. Bueno, que es desde la necesidad, porque mira, las Amancias nació también desde nuestra necesidad. Encontramos que había ahí un gap, un vacío, y nació desde el mismo lugar. Oye, pero entonces, con eso que estás diciendo, el término de neurociencia corporal, ¿es algo que también has creado tú? O sea, ¿de dónde ha salido? Eso también me lo inventé yo, porque NC, que es Nazaret Castellanos en Neurociencia Corporal. Es que No, dije, a ver. ¿Qué marca, eh? Pues eso vino después. Pues no, eso fue por cuando ya empecé yo a investigar en el laboratorio la relación entre el cerebro y el resto del cuerpo. Porque bueno, en esa crisis mía, ¿no?, con la ciencia, pues también estaba el decir, ¿por qué yo luego, pues yo veo que mi cuerpo me influye, yo pues hacía yoga, atendía mucho las sensaciones de mi cuerpo, pero sin embargo en el laboratorio aquello no tenía ninguna validez científica, ¿no? Entonces, decir, pues esto no puede ser, somos el cuerpo entero, ¿no? Entonces, pues como que yo tenía esas creencias y luego en el laboratorio yo me transformaba en otra, ¿no? Entonces había ahí esa... Entonces, afortunadamente, maravilloso, pues estamos viviendo esta revolución científica que nos permite mostrar científicamente pues, que es el cuerpo entero y no solo el cerebro. Entonces, pues de ahí surge la neurociencia corporal, ¿no? Me encanta el estudio del corazón, cómo el corazón es parte de nuestro sistema cognitivo, la influencia del intestino, la respiración y luego la postura corporal, ¿no? Me gusta mucho en uno de los proyectos que yo investigo, ¿no? Es cómo la zona del cerebro que se encarga de procesar la postura mental, la postura ante la vida, es también la zona que procesa la postura corporal. Entonces, yo pienso siempre que la postura está muy relacionada con nuestra postura mental, ¿no? Y entonces, pues ahí surgió pues esa otra gran revolución que además aporta mucho al estilo de vida, a nuestra vida propia, pues el cuidar, pues saber cómo está mi cuerpo, cómo está mi gesto facial, cómo está mi expresión corporal, qué como, qué ejercicio hago, cómo estoy respirando. Y mi corazón, que ese es el gran misterio, ¿no? Entonces, eso era también un poco unas formas de ¿qué podemos hacer para cuidar nuestro estilo de vida, ¿no? Todo desde la base científica. Que es genial, porque es que, bueno, te lo dije ahí en privado, es que le has dado una base científica a algo que yo llevo años ahí trabajando y eso es genial, porque es la reunión con un elemento que es esencial, que también es la ciencia. Pero entonces, ahí viene la pregunta trampa, que es, a ver, aquí quién manda? ¿El cuerpo o el cerebro? Pues es que lo que pasa es que en la mayoría de las personas el cerebro está dentro del cuerpo. Entonces es el cuerpo entero. Claro. Algunas personas dudo si está dentro o no, pero es el cuerpo entero. Claro. Entonces me gusta mucho que ahora ya se habla de una red, que es el cuerpo, donde obviamente pues si a tu coche le quitas los neumáticos, pues porque muy Ferrari que tengas no va a ningún lado, ¿no? Entonces el cerebro pues integra la información, pues, es una parte absolutamente fundamental, ¿no? Y hoy en día pues en los modelos de la jerarquía de quién es el más importante sigue siendo el cerebro el rey. Lo que pasa es que es un rey que obedece un poco a su séquito, ¿no? Pero el corazón, por ejemplo, se está viendo que tiene un papel en algunas fases de nuestra vida casi igual que el corazón, ¿no? Entonces, para mí creo que el cuerpo es un reino con muchos reyes. Y entonces algunas veces hay uno que reina más, otros que reina menos, ¿no? Pero lo que sí, a lo mejor a lo que se refería más tu pregunta es ese papel que tienen las vísceras, ¿no? En lo que es pues, la mente, ¿no? Y me gusta mucho la definición que está dando la neurociencia, que es considerar un poco al cuerpo, a las vísceras, como nuestro inconsciente. Es que eso, ¿no?, me parece fantástico. Y eso es muy bonito, ¿no? Esto se llama interocepción. Entonces, la mente interoceptiva,
pues para que tú decidas una cosa u otra, yo piense esto, me exprese de una forma de así, de asá, pues para eso ha influido cómo está mi intestino hoy, qué le pasa a mi estómago, cómo está mi corazón, cómo estoy respirando, cómo es mi postura corporal, cómo es mi útero, en qué fase del útero estamos, ¿no? Que esto pues es muy importante, ¿no? Como bien sabemos y creo que hablaremos, ¿no? Entonces, eso hace que nuestro cuerpo sea mi cuerpo en este momento y mañana será otro cuerpo. Y entonces eso, pues a mí, mira, el cuerpo para mí es el que nos ha devuelto el presente. Totalmente. Sí, porque al demostrar que el cuerpo influye en la mente y en los órganos influyen en el cerebro, lo que estamos diciendo es que solo existe este momento. Porque tu cuerpo, son tantos factores que están haciendo que este momento esté tal y como está siendo, que mi cuerpo dentro de media hora será ya otro, ¿no? Porque tendrá hambre, porque estará cansado, porque no sé qué. Entonces, el cuerpo nos trae al presente tremendamente. Esto ya lo decía Ingeborg, ¿no? En el yo. Es que al final también se trata de hacer una recopilación y volver también a los orígenes. Dejar también ese hablar del cuerpo como si hablábamos del vecino del quinto y empezar también a reunificarnos, ¿no? y a sentir que realmente somos eso. No es que tengamos algo. James Joyce tiene una frase maravillosa que cuando habla de un personaje en su novela que dice: el señor no sé cuántos vivía esos metros de su cuerpo. O sea, como que vives en tu cuerpo, ¿no? Vives cerca, porque es lo que tú has dicho es muy importante y es que muchas veces vivimos, pues eso, mi cuerpo vive aquí, yo vivo en el quinto. Y claro, esto influye mucho. Sí. Influye mucho, sí. Oye, cogemos ese hilo que te parece, Marta, del corazón, del cuerpo-corazón, y ya luego pasamos también a ti, porque tú ahí sobre microbiota y intestino tienes mucho que decir. Sí, porque mira, queríamos preguntarte, Nazaret, bueno, encantada de saludarte. Queríamos preguntarte, claro, hay pocas personas que hablen de la conexión cerebro-corazón, por ejemplo, ¿no? Digo, hilando así en lo que estábamos justo hablando. Sí que ya cada vez se escucha más, que de hecho de esto también te quería preguntar, ¿no? Sobre la conexión, ¿no? Del cerebro-intestino, ¿no? Este eje, pero en concreto, con esto del cerebro-corazón, que además en tus vídeos, bueno, no, así en divulgación no lo habíamos escuchado tanto nosotras, queríamos preguntarte en concreto por las implicaciones, ¿no? Que tiene esta conexión cerebro-corazón y sobre todo cómo se comunican, porque a veces hablamos, ¿no? O pensamos como que el cerebro por un lado es el pensar, ¿no? Es el raciocinio, y el corazón por otro lado es el sentir, son las emociones, es el amor. Y uno cuando piensa no siente, o cuando siente no piensa mucho, o esto que se dice, ¿no? Popularmente. Pero desde tu punto de vista, ¿no? Además así como investigadora, ¿no? ¿Cuál es la comunicación que se produce entre ellos y qué quiere decir este eje o esta conexión, ¿no? Que tú mencionas mucho que existe? Pues mira, es verdad que se conoce mucho más el del intestino porque experimentalmente es mucho más fácil, ¿no? Medir la conexión intestino-cerebro y porque, bueno, hay mucho más desarrollado. Y el corazón es muy, muy misterioso, ¿no? Entonces, el corazón y el cerebro se comunican y parece que se comunican a través del nervio vago, ¿no? Que es el nervio, ¿no? Que recoge la información de todas nuestras vísceras, entra por el cráneo, entra al cerebro. Y es el chivato un poco de lo que está pasando, ¿no? Entonces, lo que es curioso es que lo que se está viendo es que el corazón, cuando influye sobre el cerebro, influye, pero no de forma separada, no como hemos pensado hasta ahora, de que aquí está la emoción y aquí la razón, ¿no? El cerebro y el corazón siempre en esa dicotomía, en esa guerra. Y es porque las proyecciones, cuando el corazón, las proyecciones del corazón entran al cerebro, proyectan a las partes más emocionales, pero también a las partes más racionales a la vez. Entonces, emoción y razón parece que no son tan diferentes. Parece que no las podemos separar tanto, ¿no? Como decir, voy a pensar muy racionalmente. Pues luego me dices cómo lo has hecho, porque no sé si eso se puede hacer tan claramente, ¿no? Entonces, esto es muy bonito, ¿no? Porque está diciendo, mira, están tan entrelazados, razón y emoción, que yo no sé cuándo puedes tomar una decisión solo con la razón. O sea, influye siempre una emoción. Esto ya viene Antonio Damasio,
defendiéndolo desde hace más de 20 años, ¿no? Diciendo la emoción es un ingrediente indispensable y del que no podemos prescindir. Entonces, fíjate, cuando el corazón llega al cerebro, lo que se ha observado es que es el cerebro el que escucha el corazón. O sea, las neuronas están disparando, tienen su actividad eléctrica, de vez en cuando emiten unos pulsos eléctricos, pero cuando el corazón late, cuando ha emitido un pulso cardíaco, un tiempito después, que es cuando ya el corazón se está repolarizando, cuando ya se está recuperando, en ese momento las neuronas responden de una forma o no al corazón. Es decir, que el corazón tiene la capacidad de cambiar la dinámica de las neuronas, ¿vale? Entonces, imagínate, hay veces que el cerebro no escucha al corazón y entonces las neuronas siguen a su aire. El corazón late y a mí me da igual, yo no cambio nada, pero hay veces en las que el corazón late y las neuronas cambian su actividad. Entonces, una de las grandísimas preguntas que hay en investigaciones es ¿por qué unas veces el cerebro escucha al corazón y por qué otras no? Entonces, lo que dice, ¿no?, la investigación es que cuando nuestro cerebro escucha a nuestro corazón, tenemos más capacidad de percibir lo que está pasando, ¿vale? O sea, somos como, parece como, se le presenta como una puerta de la percepción, vemos el mundo fuera, ¿vale? De tal forma que cuando no responde al corazón, paso de lo que dice el corazón, pues la realidad se nos escapa. La realidad sí es que existe, ¿no? O sea, vemos, las cosas pasan y no somos conscientes de ello. Pero lo curioso, y esto es lo maravilloso, ¿no?, es que cuando el cerebro sí que escucha al corazón, lo que hace el corazón es que un poco le despliega tu propia mente, ¿vale? Entonces dice la neurociencia, y esto es una frase de un artículo científico, es que parece sacada de un libro y tal, pero es maravilloso, es de un artículo, ¿no? Y dice, cuanto más responde el cerebro al corazón, más pensamos en nosotros mismos. ¿Vale? Entonces, ¿y esto qué nos lleva? A que nos devuelve una idea que ha habido a lo largo de toda la historia que conocemos, ¿no?, de lo que es el conocimiento del cuerpo humano, a que el corazón sea como la sede de la mente. O sea, el corazón un poco es tu mente. Y entonces, cuando el cerebro escucha lo que dice el corazón, lo que hace es desplegar el cómo eres tú, ¿no? Entonces, esto para mí lo resume maravillosamente bien la mística hebrea, cuando dice, no vemos las cosas como son, sino como somos. Ah, wow. Sí, increíble. Y esto, hacia allá va la neurociencia. O sea, mi corazón le despliega, ¿no?, lo que yo llevo dentro. Y si lo que llevo dentro pues es una cosa de estrés, de miedo, de ansiedad, de propensión, esto voy a ver yo. O sea, va a coger mi atención, mi percepción y la va a orientar a ver lo que yo llevo dentro, ¿no? Esto es un estudios que se han hecho en la universidad en Londres, ¿no?, con personas racistas, ¿no? Entonces, cuando el cerebro escuchaba mucho el corazón, la persona veía muchos signos racistas en todos lados. Fíjate. Entonces, ¿por qué? Pero porque esa persona llevaba ese racismo dentro. El que no lo lleve no lo ve. Entonces, fijaros, ¿no?, cómo es, para mí, ¿no?, vuelve a ser el corazón la sede de la mente, ¿no? La mente con todo lo que ese constructo, ¿no? Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo cambiamos el corazón? ¿Ahí puede influir, Nazaret, en algún, o sea, por ejemplo, el concepto de coherencia cardíaca puede influir precisamente para que esa comunicación corazón-cerebro esté mucho más alineada o esté pues, más abierta? No lo he estudiado científicamente la coherencia cardíaca, no lo sé. No sé si tiene evidencia o no la he estudiado, la coherencia cardíaca. Sí que tiene efecto la meditación sobre la dinámica cardíaca. Eso sí que se ha visto, ¿no?, científicamente, ¿no? Como cuando meditamos o si la meditación entra a formar parte de nuestra vida, ¿no?, nuestra práctica, el corazón dispara de una forma mucho más compleja, aumenta su variabilidad cardíaca y en los meditadores el cerebro escucha menos al corazón. Ah, wow, fíjate. Esto fue un resultado que se esperaba que fuera absolutamente contrario, ¿verdad?
Pero eso vuelve a esa idea de un poco de desidentificación de la propia mente, ¿no? Sí. Se puede interpretar desde ese punto de vista budista, Claro. ¿no? Aunque hay muchas interpretaciones y esto no ha hecho más que empezar, ¿no? Pero eso a mí, eso de sigue tu corazón, que se dice tan fácilmente, yo cuando lo oigo, ¡ah! Pues depende, si sabe dónde hay que ir, sí, pero si no, oye, el racista Exacto. absoluto, si sigue su corazón, fíjate la que monta. Claro, totalmente. Entonces sigue tu corazón si antes lo has limpiado un poquito, ¿no? Decían los egipcios, que fue una de las últimas culturas cardiocentristas, ¿no? Puse el corazón en ti para que recordases lo que habías olvidado. Ostras, es una maravilla, esa frase es preciosa. Es maravilloso. Entonces, claro, primero recordar es recordis, volver a pasar por el corazón, ¿no? Pues primero mira a ver lo que se ha olvidado de tu corazón y luego ya síguele. Si nos ponemos a seguir, como si yo cojo un coche ahora y lo estrello, no sé conducir, pues primero hay que... Sí. Dice, pon un poquito de orden primero y luego ya... Primero organizador, sí. Primero limpia un poquito y luego ya sales por ahí de paseo. Totalmente. Mira, Nazaret, otra de las cosas que también queríamos preguntarte hoy, que además tú la mencionas mucho y la vas transmitiendo también desde todos estos años que llevas haciendo estos vídeos que están en YouTube, por si alguna de las que nos escuchan quiere ir a verlos, que no tienen desperdicio, que es sobre la conexión, ¿no? Antes hablábamos, ¿no? Queríamos hablar de la conexión cerebro-corazón, porque no hay tantas personas que hablen del tema, pero algo que sí que es más conocido, que es la conexión intestino-cerebro, queríamos saber desde tu punto de vista, ¿no? Sobre tu expertise. Por ejemplo, en concreto, si hablamos de mujeres emprendedoras, ¿no? Que es como el sector que a nosotras nos ocupa, queríamos saber sobre el papel de la microbiota, por ejemplo, en nuestro aprendizaje, en nuestra concentración, en nuestra incluso productividad, ¿no? Si también el intestino, ¿no? O la microbiota o esta conexión o esta capacidad, ¿no? Pues a lo mejor para fabricar ciertos neurotransmisores u otros. ¿Cómo ves tú esta implicación, ¿no? Del intestino, de esta víscera, que a veces en empresa esto ni se menciona, ni se habla, ni nada de nada, ¿no? ¿Cómo ves tú esta implicación, ¿no? ¿O qué relación, ¿no? tenemos de esto y la capacidad de trabajar más eficazmente? Pues mira, yo creo que es una de las cosas que más debemos observar, porque así como decíamos antes, el corazón es muy misterioso, ¿no? Y cómo escucharlo, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Saber qué le está pasando. Pero la microbiota, que son todos los microorganismos que habitan nuestro intestino, pues sabemos que hay ciertos factores que le influyen, ¿no? Le influye mucho la dieta, le influye mucho la contaminación, le influye el ejercicio físico, cómo hayamos nacido, por cesárea, por parto, le influye muchísimo, ¿no? Todo lo que son los ciclos hormonales, le influye muchísimo, ¿no? También si somos hombres o mujeres. La microbiota de los hombres y las mujeres son muy, muy diferentes, ¿no? Hoy en día en un artículo científico no podemos mezclar hombres y mujeres por hacer la estadística. ¿Por qué? Porque estás hablando de cosas totalmente diferentes. La microbiota de una mujer y la de un hombre son más diferentes casi que el estilo de vida. Fijaros, ¿no? Entonces, la microbiota de una mujer es muy diferente y lo que nosotros podemos ir es observando nosotros mismos cómo estamos, ¿no? Cómo nos sentimos, ¿no? Una de las cosas que yo siempre digo, ¿no? Que deberíamos estudiar en clase, sabéis que existe una escala, ¿no? Que son la escala de Bristol de los 7 tipos de cacas, ¿no? Entonces, esto nos lo enseñan en el cole, ¿no? Pero luego nos aprendemos una cantidad de cosas, una barbaridad, ¿no? Que dices, y esto luego, joro, día a día, pues sería interesante que yo viese día a día a ver cómo estoy, ¿no? Pues, por ejemplo, observar ese tipo de cosas, cómo nos siente la comida, si realmente tenemos hambre o no, ¿vale? Que muchas veces comemos. ¿Y por qué? Pues porque se ha visto que la microbiota, como tú dices, influye muchísimo, sobre todo y principalmente, que es como se le llama, es un regulador del estado del ánimo. ¿Vale? Es el regulador del estado del ánimo. Entonces, el estado del ánimo, pues ya sabemos lo importante que es, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos emprendiendo algo, pues se necesita, ¿no? Mucha fuerza, mucho ímpetu, mucha vitalidad. La vitalidad está muy relacionada también con la microbiota, ¿no? Pero no solo eso, sino, por ejemplo, todos los procesos cognitivos, cómo podemos tener mayor capacidad de atención, de memoria, pero también mayor capacidad de aprendizaje. Estos son estudios que se empezaron a hacer con
en experimentos con animales, ¿no? Que luego ya pues se demostraron también en humanos, y es que cuando se altera la microbiota, el animal era incapaz de aprender. Y otra de las cosas en las que afecta muchísimo, y en esto pues son grandísimos expertos la Universidad de Cork en Irlanda, con Timothy Dynan y John Cryan a la cabeza, y es que demostraron ellos que la microbiota influye directamente en el cerebro social. Es decir, cómo nos relacionamos con el otro, cómo nos vemos como sociedad, cómo nos vemos como reflejo, qué proyectamos, qué nos proyectan. Esas son cosas que son fundamentales para una empresa, ¿no? Fundamentales para un equipo de trabajo, para cuando una misma tiene que gestionar su propia labor, ¿no? Pues cómo proyecto hoy, cómo me siento hoy, cómo estoy, ¿no? Pues esto yo creo que son cosas que uno tiene que ir observando en sí misma, ¿no? El ejercicio físico, que es lo que yo estudio, es la influencia del ejercicio físico sobre la microbiota, pues se ve que lo mejora tremendamente, aumenta la diversidad microbiana una barbaridad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando cuidamos nuestra microbiota, pues estamos cuidando nuestro sistema inmune, nuestro sistema endocrino y nuestro sistema nervioso. Y entonces, algo que yo creo que afecta pues, más especialmente a la mujer es la influencia de las hormonas sobre la microbiota. Pues nosotros no somos tan estables como es el hombre. Tenemos un ciclo y es un ciclo que es mensual, no es una vez al año. Entonces tenemos muchas variaciones de una semana a otra, ¿no? Entonces influir cómo eso nos hace sentirnos, ¿no? Esa consciencia corporal, cómo hemos hecho esa digestión, cómo nos sentimos, pues una cantidad de parámetros que podemos tener enormes, ¿no? Entonces, si los conocemos, pues intentar aprovechar eso en nuestra ayuda, ¿no? Claro. Eso es fundamental, fundamental. Claro, totalmente, porque además es que recientemente, ¿no? Los estudios y bueno, y es que hasta la propia experiencia, ¿no? Vemos como hasta estas fluctuaciones hormonales nos hacen hasta pensar diferente, ¿no? O sea, cómo está nuestro intestino en cada momento nos hace pensar diferente, ¿no? Las implicaciones incluso que tiene en todo el ámbito de la psicología, ¿no? La microbiota, bueno, hablábamos, ¿no? Específicamente del emprendimiento, pero es como realmente se está colando, ¿no? Es una disciplina que se está colando mucho en muchas áreas de la medicina, ¿no? Al final el estudio, ¿no? De los bichos, ¿no? o del intestino. Exactamente, y en la psicología, ¿no? Imagínate, pues yo creo que llegará un momento que a nivel psicológico, pues las terapias sean complementarias a, pues eso, a dieta, ejercicio físico, a la postura facial, ¿no? El gesto facial. O sea que hay veces, ¿no? Que es solo cuerpo y hay veces que solo mente, ¿no? Y para mí yo intento siempre como, para mí son distinguibles, ¿no? Porque es verdad, ¿no? Que podemos decir el cuerpo, mi mente, tal, pero son inseparables. Claro. Son inseparables. Es que al final se trata también de acercar cada vez más a que haya un trabajo multidisciplinar, porque es entender también al ser humano como un ser completo, ¿no? En diferentes fascículos. Bueno, estabas hablando de las hormonas, que me parece un tema súper interesante. O sea que, ¿cómo afectan las hormonas a nuestro cerebro? Bueno, eso pregúntalo tú mejor que lo preguntas, Marta. Bueno, sí, porque, por ejemplo, una de las cosas que nosotras, bueno, también estudiamos, ¿no? Y tratamos como de buscar fuentes y de escribir artículos, ¿no? Para nuestro blog, para nuestra web, es cómo esto incluso puede afectar, claro, desde intestino y a veces no desde intestino, sino desde la propia naturaleza de las fluctuaciones hormonales, ¿no? O sea, desde las implicaciones que tienen, ¿no? En todos los sistemas. Entonces, una de las cosas que a nosotras nos alucina es el tema de la plasticidad cerebral o este concepto, ¿no? De plasticidad cerebral y si estas fluctuaciones hormonales pueden tener que ver, antes hemos dicho, ¿no? Y has mencionado puntos concretos, ¿no? Pero si estas fluctuaciones hormonales tienen que ver también incluso con la plasticidad cerebral o con nuestra manera de pensar, de entender, de funcionar, ¿no? Las mujeres. Pues fíjate que las neuronas, ¿no? Cuando se comunican, cuando emiten un disparo, se mandan entre ellas neurotransmisores, ¿no? Son como las bases químicas del pensamiento, son como los paquetes de información que se mandan. Pero los neurotransmisores son hormonas,
al fin y al cabo, ¿no? Entonces, pues todo lo que es este sistema hormonal, neurohormonal, neuroendocrino, pues forma parte de la dinámica neuronal absolutamente básica, ¿no? Entonces, es verdad que todas las fluctuaciones que nosotras tenemos, ¿no? A lo largo del mes del sistema hormonal, pues hace que influya mucho en las partes pues, más profundas del cerebro, ¿no? Que muchas veces son las partes más emocionales. Pero lo emocional, pues muy relacionado con la memoria y con la atención, y por tanto, memoria y atención relacionado con el aprendizaje. Entonces, efectivamente, ¿no? Nuestro cerebro pues va cambiando a lo largo de los días, a lo largo del ciclo, y hay días, por ejemplo, ¿no? Está muy relacionado con la creatividad. No, hay un estudio, ¿no? Que es, bueno, es pionero porque está hecho todavía en animales, pero que ha abierto una puerta inmensa, que es estudiar el papel que tiene el útero sobre la memoria, ¿no? Entonces, fijaros, ¿no? ¿Qué forma, la forma que tiene el útero? ¿Y qué pasa, no? Pues en un estudio animal en el que cogían ratas y se les quitaba el útero. Entonces, de repente, su capacidad de aprendizaje y, por tanto, de memorizar se veía completamente afectada. Entonces, esto pues abrió la puerta a la pregunta de decir, ¿qué papel tiene el útero en el aprendizaje? ¿No? Y hay úteros que efectivamente a lo mejor es mejor quitarlos que tenerlos, ¿no? Entonces, todas son preguntas, ¿no? Que se han lanzado ahora, estudios que se están haciendo, pero lo que sí que quedaba demostrado es la influencia del útero sobre esos sistemas cognitivos, sobre la memoria y, por tanto, imaginar el aprendizaje. Eso es algo muy pionero, esto es un estudio de hace menos de un que ahora se está haciendo y se están haciendo cosas con mujeres, pero ya ha abierto esa puerta. El útero como forma de nuestro sistema de aprendizaje, de nuestra memoria y, por tanto, como un órgano fundamental en nuestra mente, ¿no? Entonces, fijaros, ¿no? Que puede eso. Espera, ¿se ha cortado? Sí, no, pero ¿Se ha parado un poquito? Se ha parado un poquito, pero se oye bien, tranquila. Sí, se ha entendido. No, Se ha entendido bien. impresionante, ¿verdad? ¿No? Como antes pensábamos que ¿Se ha ido? Sí. Sí, se ha oído, se ha oído. Perfecto. ¿Ya? Sí. ¿Ya estoy? Se ha ido. Pues eso, que yo creo que estos años que vienen van a ser apasionantes, ¿no? De ir descubriendo este tipo de cosas. ¿Y por qué se hace esto ahora? Pues porque ya se ha abierto, ¿no? Un poco la posibilidad a que sea el cuerpo del cerebro. Pero yo imagino hace 10 años, ¿no? Proponías un estudio para ver la influencia que puede tener el útero sobre la memoria. Tú estás loca, pero fijaros, ¿no? Entonces esto va a ser maravilloso, va a ser maravilloso. Porque toda esta Muy investigación... bonito, muy bonito. Sobre todo para entendernos más. Exacto. ¿De cuánto tiempo estamos hablando, Nazaret? Toda esta línea de investigación nueva de... Mira, la del útero no sé si tiene un año, luego lo busco, pero todo esto es 5 años. Toda esta revolución increíble, ¿no? Esto fue pues, en el año 2016, la revista Nature, que es la revista número 1, ¿no? Es la que manda, la que establece lo que es ciencia y no, pues se publica una portada que bueno, yo la guardé y la tengo en el escritorio aquí, ¿no? Como mira, que es Las cosas se complican. Decían, ¿no? Maravilloso. Entonces ahí ya fue el reconocimiento oficial, ¿no? De que el cuerpo influía en el cerebro, ¿no? Wow. Y entonces la editorial decía, es que parece que la cosa es un poquito más difícil. El cerebro ya era muy difícil, pero es que no, espera, que es aún más difícil, decía el editor. Que tiene el cuerpo... Espera, vale, perdón. Sí, pero estoy en clase. Esto lo tenemos que dejar. Esto es conciliar. Totalmente, conciliar. Esto es muy de verdad. Esto es conciliar la vida. Ser mamá y trabajar. Sí, ya. Puñeta. Cuando viene a decirme algo. Qué linda. Sí, eso es un los niños. Entonces, esta portada, ¿no? de Nature pues reconocía que es el cuerpo entero y me gustó mucho que dijera las cosas se complican, porque nos devolvía a poner que hay un misterio, claro. que pues había un poco soberbia a veces, ¿no? A nivel científico, ¿no? Entonces aquí es como, oye, bajar, que todo es mucho más difícil de lo que parece.
¿no? Y esto a mí me encantó, esta portada, y ahora me la puse allí, se la puse en las narices a todos los compañeros que me decían, no, ¿cómo va a ser el que dices? El corazón, el intestino, estás loca. La voy a buscar en hacer Estaba pensando lo mismo, Marta. Yo que la mando, mira. Uy, pues si me la mandas. Hoy, por favor, sí, es que estaba pensando lo mismo, tengo que conseguirla. Yo te la mando. Mira, no puedo compartir porque no soy Tranquila, anfitriona. si no luego me la envías a mí como tienes mi email, me la envías directamente. Y la juntamos también aquí. Las complicadas se complican, ponía. Es genial. Eso fue, ese día cambió la neurociencia. Pero no, bien. Eso fue un golazo, yo lo celebré en junio, porque fíjate, yo había vivido, ¿no?, lo que era la antesala de una revolución en la que hemos oído de todo. Estáis locos, esto es una barbaridad. Esa otra parte, ¿no?, pues también tiene su cosa, ¿no? Es decir, pero sois unos hippies, no sé qué, tal, unos hierbas, unos tal, y luego ya pues encima, ¿no?, si ya después de esto estudiábamos la meditación, pues ya éramos absolutamente más hippies que nadie. Y entonces no se aceptaba para nada. Yo he vivido pues esa resistencia absoluta, ¿no?, de catedráticos en Inglaterra y tal, es decir, no, así, tal cual. Y entonces luego años después, teja. Oye, pues Nature ha dicho que tal. Entonces fue maravilloso. Y esta nueva línea de investigación, bueno, esto, aunque luego lo quitemos de la entrevista, pues que me interesa mucho, Nazaret, pero esta línea de investigación, sobre todo, ¿de dónde ha nacido? No, es decir, wifi. Uy, espera, que se ha quedado congelado. Que se me... Ahora. Perdona, pues digamos que esta gran revolución, ¿desde dónde surgió? ¿Desde Estados Unidos, desde el norte de Europa? Es decir, ¿dónde empezó a hervir todo esto? Aquí se ha quedado congelada, ¿verdad? Sí, creo que lo hemos perdido. Ahí la oigo. ¿Hola? Ahora. Sí. Ahora sí, que se había quedado congelado. Sí, perdona. Pues mira, esta revolución surgió de París. La revolución del corazón surgió de París. Bueno, fue un poco la que prendió la mecha, ¿no? Siempre ha habido muchos, ¿no? E incluso antes, ¿no? Pero la revolución del corazón la trajo París. Unos experimentos que se hicieron, Catherine Talon-Baudry, una mujer, ¿no?, que dirigió uno de los laboratorios más importantes. Ella fue la primera en mostrar científicamente y publicar en Nature que el corazón influía. Y luego la revolución del intestino cerebro lo hizo más la Universidad de Cork, en el sur de Irlanda. Ellos han sido los grandes, pues, de todo esto. Entonces, luego, poco a poco, pues se ha empezado a extender, y aún así hay todavía muy pocos laboratorios, ¿no?, que lo investigan, ¿no? Sigue habiendo, ¿no?, mucho cerebrocentrismo, ¿no? Pero por lo menos ya empiezan a asumir que hay muchas más cosas, que las cosas son más complicadas. Y también como incluso dificultad a veces, ¿no? Para poder entender, bueno, para asumir o para darle la razón, no sé, o para aceptar, mejor dicho, ¿no? Que a veces hay algunas cosas, o sea, venimos a, ¿no?, toda esta neurociencia de ahora, toda esta ciencia de ahora, todo esto, todos estos artículos que están saliendo ahora, ¿no? También muchas veces vienen a validar cosas que ya se han estudiado hace muchos años, ¿no?, de otras culturas, que esto como que nos cuesta un poco, ¿no?, en general a Occidente. Esto le cuesta al mundo académico. Pero yo, por ejemplo, que di muchos cursos a instructores de meditación y de yoga, ¿no? Y entonces digo, como un poco con vergüenza, que ya sabéis, ¿no? Pero yo os la planto como novedad absoluta, ¿no? Y entonces es así, claro, es así. Yo siempre hago mucho hincapié en decir, se ha mostrado. Yo nunca digo demostrado, digo mostrado. Porque demostrar me parece que no sé qué significa, ¿no? Y yo siempre digo, se ha mostrado científicamente.
eso es lo único que ha cambiado, ¿no? Pero pues eso, la influencia de la respiración, la influencia de la postura, por ejemplo, en la medicina tradicional china, el intestino era uno de los calderos, ¿no? de la mente. Yo sabéis que ya había, pues, documentos, ¿no? que decían que los emperadores bebían una especie de sopa hecha con las heces de los guerreros más fuertes, ¿no? Porque ya sabían, ¿no? que la microbiota intestinal, no la llaman microbiota, pero da igual, ¿no? el contenido. O sea, que muchas de las cosas volvemos a ellas, pero no hace falta irse a Oriente, ¿no? Que siempre pensamos que todo está en Oriente y que Oriente ya lo sabía, y Oriente y Occidente como dos mundos, ¿no? Aquí en Europa, en Grecia, teníamos a Galeno de Pérgamo, que era pues un médico, ¿no? del Imperio Romano, que él ya hablaba del cerebro, corazón y el intestino. Y las teorías galénicas se mantuvieron durante 1200 años. O sea que realmente nuestra concepción del cuerpo humano es muy moderna. Lo que pasa es que uno de los problemas que yo veo es que a nivel científico en las universidades no se estudia otras medicinas. Que esto ayudaría, ¿no? Porque pensamos que solo es lo que hemos descubierto nosotros con el laboratorio, ¿no? Pero fíjate, ¿no? Si ya tuviéramos ese conocimiento de lo que dicen otras culturas, pues podría inspirar a investigadores y se habrían abierto puertas mucho antes, quizá, ¿no? Quizá la investigación, la influencia del intestino sobre el cerebro se hubiera sabido hace 50 años o 100. Si alguien dice, pues mira, porque los chinos decían esto, tal, y alguien le pica la curiosidad, lo investiga y no, pues no, llevamos muchos años de retraso, ¿no? Entonces yo creo que tendríamos que estudiar el conocimiento en general, no solo nuestra breve historia, ¿no? Eso yo lo veo un problema de las carreras de medicina. Algo que precisamente, bueno, parece que sea el gran fantasma o el gran paraguas que nos rodea, o el nubarrón, el estrés, en concreto las mujeres, y bueno, y ya las mujeres de ahora, los niños, el trabajo, haciendo malabares en un circo de 10 pistas, pues también todavía más. Entonces, desde tu experiencia, ¿qué puede ser más recomendable para precisamente bajar estos niveles de estrés en el que, bueno, ahora hablamos de mujeres porque estamos en este contexto, pero ¿qué puede ayudarnos más? Pues a nivel personal, ¿no? Yo te diría que para mí fue clave, ¿no? Yo dirijo un laboratorio, ¿no? Entonces cuando justo montamos el laboratorio me quedé embarazada, ¿no? Y además yo tenía un embarazo que tuve que estar a reposo, ¿no? Tres meses, ¿no? Los 3 primeros meses, por unos miomas, ¿no? Y entonces para mí fue clave como el reflexionar sobre las prioridades, ¿no? Efectivamente era un parón y yo he oído, ¿no? ¡Joder, qué putada!, ¿no? Que te has quedado embarazada en este momento, ¿no? Entonces, obviamente, pues eso supuso un parón, ¿no? Que a ella le agradezco, pues, que ha gustado la amabilidad, la comprensión y generosidad que siempre tuve en ese momento, ¿no? Pero en ese momento yo tenía que parar, ¿no? Y tenía que parar y también tenía que parar mentalmente. Pues para mí fue eso, fue muy, muy, muy importante eso, trabajar la aceptación. El no tener pues los niveles de exigencia que muchas veces te exigen más desde fuera, ¿no? Y de establecer un sistema de prioridades para mí, que es lo más importante, ¿no? Y tener claro ese. Y luego, pues, para mí, más bien vino después, cuando ya nace la niña, después de unos meses, ¿no? Cuando me incorporo, gestionar el cansancio y la cantidad de cosas, ¿no? que tienes que hacer, ¿no? Entonces, ahí yo trabajé mucho sobre la respiración. Sobre la respiración. Y luego, una cosa que viene y que lo estudié a nivel científico, que es el papel que tiene la queja, el quejarnos, ¿no? El quejarnos tiene una influencia descomunal sobre nuestro cerebro, ¿no? Entonces, quejarnos hacia otro y quejarnos hacia adentro. No puedo más, estoy agotada, esto no puedo con todo, no puedo. El hacer el ejercicio, Naza, no te lo digas.
no te lo digas, no lo rumies. ¿Por qué? Porque eso aumenta la amígdala de una forma desproporcionada y la amígdala tiene la capacidad de secuestrar completamente las cortezas frontales, prefrontales, motoras, todo, ¿no? Emocionales. Entonces, aumenta, o sea, es echar gasolina. Entonces, qué importante, ¿no? Para mí fue radical, ¿no? El de no lo digas, no te lo digas tantas veces. Sí, concíbelo, date cuenta de cómo estás, pero no te lo digas tantas veces. No puedo más, estoy agotada. Esto ya pasa a decir, no lo digas más. Exacto. Y luego cuidar mucho la expresión de mi cara. Y ahí por dos cosas, ¿no? Porque la expresión facial, nuestro cerebro la interpreta constantemente. ¿Vale? Entonces, cuando estás muy cansada, ¿no? Porque estás muy cansada, ¿no? Entonces, todo lo refleja, ¿no? Entonces, el cuidar cómo tenían los ojos, el cuidar el gesto, sobre todo orofacial, ¿no? Mi hija, ¿no? En este caso, los niños, lo que ven es la cara. Claro. O sea, para ellos procesan la cara de una forma absolutamente directa. O sea, ellos no entienden las palabras ni nada. O sea, la cara. Entonces, cuidar de la cara. Esto lo hacía mucho. Aún así, pues el reconocerme muchas veces que muchas veces me he venido abajo, he habido muchas cosas que no han podido salir, otras que han salido mucho más despacio y otras que han salido súper bien. Claro. Pero bueno, aceptar, ¿no? que es un momento, ¿no? en el que se pedía otra cosa, ¿no? Eso para mí fue fundamental. Yo lo viví como un regalo maravilloso. Aunque a nivel profesional, pues claro, coincidió en un momento de auge, ¿no? Absolutamente. Estamos infinitamente agradecidas por habernos dejado un ratito de tu tiempo, haber compartido con todas nosotras, ¿no? Con todas las amancias, tu muchito de sabiduría, mejor dicho. Muy poquito. Yo me quedo además con la reflexión final de que al final filosofía y ciencia no están tan separadas, ¿no? De que gracias a la ciencia filosofamos y gracias a la filosofía podemos, ¿no? Cada vez dar explicación, ¿no? a los eventos científicos, ¿no? A los estudios científicos. O sea que esto me lo quedo muy grabado de este ratito que hemos compartido contigo. Muchas gracias, Nazaret. Hay que meter más filosofía en la ciencia, sí. Esto lo dijo Einstein, ¿no? El tiempo de los filósofos no existe y ahí se cargó la filosofía. Hay que volver a recuperarla. Pues muchísimas gracias, chicas. Gracias por haber llegado hasta aquí. Desde Las Amancias deseamos que esta información te haya sido útil y te haya servido para nutrir tu interés y sobre todo que haya despertado en ti las ganas de saber más y profundizar. Si te ha gustado, recuerda dejarnos tu me gusta en este vídeo y tus comentarios. Te hemos dejado más información en el cajetín de descripción del vídeo para que accedas a los enlaces recomendados. Y si quieres seguir recibiendo estos contenidos, suscríbete a nuestro canal de YouTube o mejor aún, a nuestra web. Así tendrás acceso a todos los recursos que tenemos en nuestra área privada y que son solo para las suscriptoras de nuestra web, lasamancias.com. En breve, más contenido para tu crecimiento profesional y tu desarrollo interior. Gracias por estar.